Soy René Pastor y caracterizo a Jorge, el protagonista de Mono con Gallinas. Yo soy Paula Leo y hago de Bubo. Soy Quique Ventimilla y yo hago de Hugo Díaz. O sea, en realidad de verdad fue amistad. Porque ensayos, o sea, primero porque el Alfredo propuso que grabemos cronológicamente las escenas, porque el René y yo no nos conocíamos. Entonces dijo que también en la película Bubo y Jorge estaban como formando una amistad para luego ir a la guerra y todo, pero él dijo que también, ¿qué tal si hacemos eso en la vida real, digamos? Entonces en ensayos, o sea, nos veíamos afuera también y empezó a hacer una amistad así. Y más bien creamos eso como en los ensayos, la amistad así. Ahora no somos amigos, pero no, mentira. Yo sí soy tu amigo. No, y hasta ahora somos amigos, ¿me entiendes? Entonces es porque creamos una amistad, de verdad, una relación de amistad. Y creo que eso fue muy importante que Alfredo haya trabajado conmigo, con Paul y con Quique. Incluso cuando estábamos en el hotel, como fue medio cronológicamente hecho el rodaje, por ejemplo, dormimos en la misma habitación, al principio con yo y Paul y después yo y Quique. Entonces creo que fuimos tomando confianza, creando una buena amistad, conociéndonos y eso creo que ayudó bastante. Es chévere porque hay quiebres ahí, ¿no? Primero somos... existe un cierto como regionalismo entre el mono y el serrano en la película y tenemos una rivalidad ahí. Sí, gatito. Entonces, pero es chévere porque después se transforma en una amistad, los dos terminamos vivos y presos en el Perú y, y dependemos del uno al otro. Eso es chévere. La primera secuencia de la película es una enemistad muy fuerte entre los dos. Muy, muy fuerte. Llegó a ser como el antagonista de él, impidió todo. Después hay este giro y nos toca vivir a los dos juntos presos. Igual no es una amistad de repente, es algo que se va construyendo. En ese sentido, la producción ayudó bastante porque lo que vivimos en el hotel, en el Oriente, fue así. Llegamos, entonces nos ubicaron en habitaciones. Ubicaron a Pau con René en una habitación. Y en una habitación a mí y a Líder Medrana, que hacía de mi hermano. Entonces yo y Líder vivimos 2 semanas juntos como hermanos. O sea, y aparte yo con Líder era con el que más amistad tenía, veníamos trabajando. Entonces nos juntamos mucho y creamos una relación de hermanos. Y era como que estos manes son los de allá. De ahí cuando hubo el giro, cuando acaba como dice el segundo bloque, empieza el tercer bloque que es en la prisión, se fueron todos los actores, se fue el Pau, se fue el Líder, se fueron ya todos, cada desaparecieron. Entonces dijeron, bueno, ustedes van a vivir juntos. Entonces nos ubicaron en una misma habitación y no solo eso, sino que ese mismo día llegaron los actores peruanos. Entonces había, en cierta manera, en el hotel había la misma sensación que en el set. Creo que éramos los dos, él y yo así, sin saber quién venía. De los peruanos, éramos como, oye, viene este man, y este man dice que está hecho el rico, viene esta man, que no sé qué, viene este man. Y éramos como... Claro, llegaron los actores peruanos y nosotros dos así, hola, Quique, René, así. Y ellos los ubicaron en otras habitaciones más separadas. Entonces él y yo estuvimos aislados durante las 2 semanas siguientes de rodaje. Nosotros pasábamos en set 12 horas, nuestro set. Entonces pasábamos 12 horas encerrados en un cuarto y después íbamos 8 horas a estar encerrados en otro cuarto juntos. Entonces eso ayudó bastante a construir la amistad. Pasábamos ensayando en las habitaciones, ensayando en set. Pasamos metidos. En ese sentido, producción, Alfredo la aprendió muy bien. Porque sí fue una amistad que fue creciendo, tanto en personajes como en la vida real. Ya, chévere, porque como yo no tenía experiencia en esto de actuar, entonces yo pedía consejos a Kike y a Paul, ¿se acuerdan? Les pedía consejos y me ayudaban a aprenderme el guión con intención. Entonces, fue una amistad más que algo profesional. Sí, repasábamos el guión, o sea, llegábamos de rodar como a las 9, creo que, o 10 o algo así. Después nos quedábamos ahí repasando el guión hasta la 1, conversando también. Conversando largo y de Pero ahí ojo, dormíamos en camas separadas, por si acaso. Qué chucha. ¿Verdad? Y de ahí otra vez al rodaje, 4 de la mañana, yo 4 de la mañana y ellos 5 de la mañana. O sea, por ejemplo, me acuerdo del Pietro. El Pietro Civile, que es el actor peruano.
Él calentaba antes, o sea, se aprendía las líneas, o sea, hacía como que un medio previo, que es lo que un poco hacíamos nosotros, o al menos lo que yo hago, hacía él. Entonces yo cuando le vi a él, sí fue como bacán ver, porque dije, ay, man, Melanie estamos Urbina como que también. en lo mismo, ajá. Melania Entonces fue también. como que bacán eso. Y, pero de ahí el Bruno no le vi trabajar y la Melania tampoco, o sea, solo el Pietro. Que igual ellos venían, los tres eran como de diferentes escuelas, cada uno tenía su método. Bruno era muy diferente al resto, Bruno era bien concentrado, ¿te acuerdas que el man una vez que se entró a hacer, puta, era otro, y era más serio. Bruno Dar es un peruano hermoso, o sea, linda persona, puta, una energía full amigable, pero una vez que decían, bueno, vamos a entrar a ensayar, era otra persona, y de la nada. Y él viene de escuela de teatro, más que nada, es una de las grandes figuras de teatro del Perú. Justo venía, claro, lo más intimidador es que el man venía de Cannes ganando con una película de premio al jurado. Y era como que chucha. Pero no, de ahí claro, Pietro y Melania tenían más esta escuela, más de calentar bastante, de hacer como un previo. Y bien realista. Claro, Pietro, había escenas que nos tenía que golpear y nos golpeaba de verdad. Claro, no ese trabajo previo que tuvo Alfredo con nosotros, no sé si es que habrá habido con ellos, pero habían reuniones entre ellos y me imagino que ahí ensayaban. Bueno, ayuda mucho el que Alfredo y yo nos conozcamos, eh, que tengamos ensayos 2, 3 veces a la semana, pero ensayos fuertes. Eh, Como te digo, el conocerle a Alfredo y que él me conozca me ayudó bastante, porque él aprendió a trabajar con mis emociones y me enseñó a hacerlo. Entonces, aparte de eso, me daba confianza, algo que yo no tenía, porque era una tremenda responsabilidad y de repente llegarlo a hacer era como que... Entonces fue un proceso largo, fue duro porque, como te dije, no tenía experiencia, pero creo que ayudó mucho el que Alfredo y yo nos conozcamos y que él confíe en mí y que me dé esa confianza. Bueno, René también tiene otra, ¿no? Que o sea, cuando estaba en la fase de antes de rodar, los ensayos, puta, Esteban lo tenía como entrenando. Porque yo me acuerdo que él ensayaba y Alfredo me decía, cállate a las 5 porque hasta las 5 va a ensayar con el Pau. Entonces, pero ensayaba con el Pau, su primera parte de la película, después llegaba yo y ensayamos la otra parte. Y después habían ensayos con todos los actores, cuando es el segundo bloque de la película, que es con todos los actores. Pero pues, entonces él tenía como 3 facetas de ensayo, con todos los actores, a solas con Pau y a solas conmigo. O sea, como que y le daba todos los días y entrenaba. Y claro, era muy importante también el estudiar todo lo que investigó Alfredo sobre su tío. Entonces él tenía ese documental que hizo. Entonces traté de sentirme identificado viéndolo todos los días, por ejemplo. Igual fue su primera experiencia en largometrajes, pero él ya tenía algunos cortos hechos del Pablo Arturo. De Pablo Arturo Suárez. Igual que hacer protagonista y le fue muy bien. Sí, pero fue una experiencia de 1 o 2 días. No hubieron ensayos previos ni nada de eso. Yo creo que en estas prácticas, en estos ensayos y con la poca experiencia que he tenido, eh, saqué tres puntos que creo que me sirvieron mucho a mí. Que la una es estar completamente seguro de que lo puedes hacer. La segunda, estar completamente seguro de que te puedes mentir a ti mismo. Y la tercera ya no me acuerdo. Pero bueno, eso me ayudó mucho a mí. Eso me ayudó mucho a mí y tener mucha confianza en mí mismo. Porque yo no tengo técnicas, yo no sé, o sea, yo no he tenido escuela. Entonces, traté de sobrevivir en esto, en un principio, y es lo que me ayudó. Trabajar lo emocional a lo corporal. Y yo, en cambio, o sea, es que con el búho fue complicado porque eh, con el Alfredo estuvimos hablando como una semana, solo hablar así de qué es el personaje, qué onda con el personaje. Y después de eso solo eran ensayos así en frío, y era solo ensayar escenas y ensayar escenas, y más bien yo empecé a trabajar desde afuera hacia adentro, porque yo no le cachaba el búho, porque o sea, no sabía por dónde empezar. Y ahí fue donde empezamos a construir el personaje. Y más bien fue gracias al Christoph Baumann que yo, o sea, realmente pude decir del búho, así. ¿Te acuerdas en el taller? Que fue muy bacán porque él
él hizo lo que estábamos haciendo con Alfredo, que era ensayar la escena así, tal cual y cruda. Así, la escena tal cual, y dijo, o sea, veamos qué sale y trabajemos ciertos aspectos del bubo que ya habíamos construido. Entonces fue primero la corporalidad, cómo hablaba el bubo, cómo miraba el bubo y cómo caminaba. No, cómo era. Porque el man no sabía escribir ni leer. Entonces ahí sí fue bacán porque dije, ya descubrí algo y empezamos a trabajar desde ahí hasta el rodaje y hasta toda la película, ¿no? Entonces sí, mi proceso sí fue más de afuera hacia adentro, al revés. Bueno, yo siempre he tenido el proceso igual de afuera hacia adentro, de lo corpóreo a lo emocional, porque nada, es que era estudiante, siempre he tenido full líos para lo de las emociones. Me acuerdo de mis primeras clases en el cine de actuación, que eran full hippies, full siente esto, memoria emocional. Yo no daba pie con bola, no puedo. Yo necesito destruirme el cuerpo, estar hecho pedazos para poder actuar. Entonces yo siempre pasaba trotando, haciendo flexiones, haciendo barras. No, que vamos a grabar. Ok. Puta, terminé fracaso, musculoso. Porque la escena, una de las últimas escenas que filmamos fue cuando yo me entero que mi hermano ha muerto. Para ese rato sí le pedí un tiempo al Alfredo y me fui a trotar, puta, como 20 minutos. Espérate, ya vengo. Sí, y sin zapatos, andábamos como estábamos presos. Sin zapatos por ahí, ya cuando y hacía flexiones hasta cuando ya no me podía parar. O sea, ya en el rato que ya está en la mierda, molido físicamente, es como que me ayudaba a romper las barreras, a romper las máscaras, a romper la puesta de facial que uno tiene, y me ayudaba bastante. Eso, yo siempre trabajo de afuera hacia adentro, no puedo del otro lado. Muy complicado. Yo no siento. Es chévere lo que ellos dicen, ¿no? Porque yo veía cómo trabajaban y yo trataba de hacer lo mismo, pero no podía. Es que eso era porque en un principio trabajé así con Alfredo, de adentro hacia afuera. Pero era muy importante que yo maneje mis emociones primero. Entonces, ahí fue saliendo el personaje de Jorge, creo yo. Fue saliendo también con la inseguridad que yo tenía para hacer el papel. Y esa inseguridad me sirvió para hacer el papel a la final. ¿Qué es lo que tenía Jorge que tú no tienes? ¿Sí? Yo creo que fue el ser valiente, el portarte valiente en los peores momentos y tomar decisiones, como por ejemplo ir a buscar ayuda en la selva cuando estamos en guerra. Y de alguna manera había un cierto liderazgo de mi parte, ¿no? ¿Sí? Sí. Creo que eso fue lo más chévere. Y aparte de eso, lo contrario, nunca dejé de ser un niño. Y creo que eso también tiene mucho que ver conmigo. Yo, del búho, creo que es no creo que sea ingenuidad del búho, pero es como un poco ser ingenuo y tener esta como chispa de la vida, como esta cosa así media como viva que tiene el man. Que yo descubrí eso cuando recién empezamos a grabar la peli en una escena en la bodega, cuando le dice que le pregunta quién quiere ser, ¿cómo era? No me acuerdo. Era ser a alguien, Jorgito, a alguien, no sé. Como que uno no fuera alguien. Ajá, no me acuerdo, tenemos un diálogo entre los dos ahí. Y entonces yo ahí me di cuenta que el man de verdad quiere, y en realidad es el único que se va a la guerra porque quiere ser alguien, ¿cachai? O sea, a la final. Entonces yo creo que ahí descubrí eso, que el man es así como ingenuo, pero a la vez tiene full vida y es además pilas. El man, ajá. Yo también quería ser alguien, güey. O sea, entre los dos. Ya. Las características en Hugo es chistoso, ¿no? Porque con cosas de la vida eran como ciertos aspectos de mi personalidad que yo tenía. Yo venía de otro tipo de pasado antes de estudiar cine. Yo vivía en Guayaquil, trabajaba en el municipio, era jefe de los policías metropolitanos. Entonces, en esa época de mi vida, pasé 5 años trabajando en esa porquería, que
te hace un rato cambiar la mentalidad. Entonces, era rescatar un poco lo que yo sentí en ese rato. En ese rato, en esas épocas, era muy prejuicioso, muy regionalista, era un hambre por el poder. Bueno, yo a los 19 años me dieron un poder para meter preso gente y lo hacía. Entonces, en ese rato te embarga la movida que mientras más fuerte eres, mientras más prepotente eres, más cerca, más lejos llegaba. O sea, ya conocía al alcalde, ya... Entonces era como que comencé a revivir eso con este personaje, porque este personaje lo que quiere es ser general, quiere avanzar hundiendo al resto. Entonces, claro, es como que el hundía a este porque este era el más flaquito. Entonces al más se le cargaba. Y era rescatar eso, esa ambición ciega por el poder y cerrarse a las órdenes. Porque cuando estaba ya trabajando en mi antiguo trabajo era como eso, era bien cerrado a las órdenes. Todo, si te daban la orden, se cumplía y punto. Y claro, esas son las cualidades que tenía él, que eran mías, que el Alfredo no sabía. O sea, cuando hicimos el casting, que después le iba contando, el man dijo, ve qué coincidencia. Y así. Y claro, fue revivir eso. Pero era así, un tipo así, que igual en la película, tanto como en la película, cambia él. Y yo ya estaba en un proceso que ya había cambiado, ya era diferente, ya había cachado lo errado que estaba y eso. Entonces, esas, bien, bastantes, parecidas a las que sí tenía, sin querer. ¿Qué comienza? Sí, el que quiera. Para variar un poquito. A ver, de monos me ayuda a crecer bastante. Como actor, sí, pero como realizador, como toda la idea de cineasta, me disparó bastante. El verlos, cómo ellos rodaban, creo que era mi primera experiencia fuera de mi escuela, que hacía cine con otro tipo de escuela. Y hasta ahora yo siempre comparo monos como una de las más ordenadas y como se debería hacer. Sí. Como realizador me dejó clarísimo como se. A mí me sorprendió bastante el Alfredo. Una sorpresa bien agradable me dejó. Porque yo ya estaba acostumbrado a otros castings, a otros directores, a la vieja escuela de directores ecuatorianos, que es, a ver, mira para acá, pon un brillo, ya, ahí, solo quédate quieto. Ya, perfecto, corte. Y no hablan con el actor, tienen un miedo al actor. El verlo a Alfredo entrenando con sus actores y el conjugar bien eso, que no se vaya, como algunos en esta escuela suelen hacerlo, su lado más volado, de hablar full estupideces emocionales durante 3 horas y en el set se despelotan por la fotografía, por el sonido. Este era un director que tenía clara, bueno. O sea, y tú entrabas al set, tú sabías quién era el director. Y me decía, a ver, voy a entrar con los actores. ¡Pum! Hacían el bloqueo con los actores. Bien hecho, bien actuado. Una vez hecho eso, a ver, director de foto, entra. Director de foto veía, director de foto decía todo. Esto se va a rodar así, nada más. Y en el set se respetaba mucho, porque hay mucha bobera acá en el cine ecuatoriano, sobre todo en las escuelas de la San Francisco, del INCINE, que en una escuela tratan como con pinzas. Uy, que no entre el set, que no se va a cansar el actor, que esto. Y hacen un despelote acá. En la otra, en cambio, o sea, hay mucho despelote en el lado técnico. Y acá conjugó todo perfecto. Monos, yo aprendí como, wow, así se tiene que realizar una película. Ese man la tiene clara. Tiene sus tiempos, tiene su espacio. Y eso a mí me ayudó a crecer bastante. Yo después de eso cambié como fotógrafo, como realizador. La tengo clara. Yo he ido a películas, a cortometrajes, largometrajes, como director de foto, como primera cámara, donde cuando ya es demasiado despelote, a ver, ya paro todo y comienzo a imitar a Alfredo. Porque sí me dejó bastante escuela él, en verdad. Yo sí igual comparto tanto lo que dice el Quique porque de verdad es de eso. Si yo digo cómo se tiene que rodar una película, es como Mono con hielo. Y no porque yo actúe ahí, ¿cachai? Sino porque somos parte de la peli. Y yo amo Mono con gallinas, ¿no? Pero sino porque realmente fue una experiencia, fue toda una experiencia. Y me dejó a mí como actor, digamos, eh, me hizo creérmela más. O sea, porque hay ese problema con los estudiantes de actuación, con la gente que está estudiando actuación, que no se la cree, que no llega el punto en el que dices, sí, mierda, soy actor, o sea, estoy en una película, por algo me llamaron, por algo estoy aquí, por algo el director confió en mí, por algo estoy haciéndolo ahorita, por algo estoy en el set ahorita. Entonces yo creo que así me dejó esta cosa de creértela, de que sí puedes hacerlo. Y no sé, yo creo que cada estudiante
de actuación debería tener eso, ¿no? Como para creérsela un poco más. Y como realizador igual, y como cineasta también me dejó una grata satisfacción porque dije, bacán, o sea, al fin estamos haciendo cine, como se tiene que hacer cine. O sea, y no importa el presupuesto, porque me acuerdo cuando empezó la película, no es que era el mayor presupuesto de esta vida, ¿no? No, no había plata. No había tanta plata. Entonces era como que no, sí se puede hacer. O sea, si le metemos ganas y todos estamos haciéndolo, de ley lo podemos hacer. O sea, y Mono con Gallinas es el claro ejemplo de que se puede lograr. Y que así se debe filmar una película. Y claro, en ese tiempo estaban un poco presionados por lo económico en producción y eso de alguna forma lo sentíamos nosotros, pero no nos llegó a afectar. Yo creo que Alfredo manejó súper bien eso. Pero de alguna forma éramos como medio conscientes también de que podía no acabarse la película, no terminar la película. Sí. Y justo en el pleno rodaje, Diego Ortuño y Alfredo ganaron un premio, el Augusto San Miguel del Ministerio de Cultura, creo que es. Sí, creo. Y fue genial porque todo el mundo fue como que estábamos cansados también, porque filmar en la selva es durísimo. Ya era creo que la 4ª semana o 5ª. Y a todos se nos levantó el ánimo. Al siguiente día tuvimos un buffet de desayuno. Y era genial ver cómo trabajaba el equipo, las ganas que le ponían. Era la primera película para la mayoría. Eran pasantes, me acuerdo, la mayoría de los de producción. Y ver cómo madrugaban, la energía que tenían en las mañanas. Yo llegué a enamorarme del cine. Yo hacía diseño gráfico. Y viendo eso dije, no quiero hacer otra cosa que no sea cine. Y ahora hago producción de televisión. Por esa escuela, que fue Mono con Gallinas. Y aparte, en lo que es actuación, me di cuenta de que sirvo para algo más y que soy bueno para eso. Fue genial, la verdad, yo amo Mono con Gallinas también. Sí, Fue lindo. sí, 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 ¿Listo?